Buenas tardes, licenciado. Nosotros somos el grupo 1 de Zonaguera Colón. El grupo está integrado por Stephanie Michelle García, mi persona, por Sherian Anel, por Michael Ramón, Luis Nehemías, Luis Cruz, Yair Pacheco y Johan Fernando Lanza. El tema de nosotros es la voz humana y cómo se clasifica. Yo les hablaré de qué es la voz humana. La voz humana es el sonido que producimos cuando el aire sale de los pulmones y pasa por la laringe, haciendo que las cuerdas vocales vibren. Este sonido luego pasa por la boca, la nariz y la faringe, donde se modifica hasta convertirse en la voz que utilizamos para hablar o cantar. Cada persona tiene una voz diferente, por eso se dice que la voz es única, igual que una huella digital. Esto se debe a que el tamaño de las cuerdas vocales, la forma de la laringe y los órganos de resonancia varían de una persona a otra. La voz humana no solo sirve para comunicarnos, sino que también sirve para expresar nuestras emociones como la alegría, la tristeza, el enojo o miedo. Además es una herramienta muy importante para muchas profesiones como los docentes, cantantes, locutores y autores. También es importante saber que la voz cambia con la edad, el estado de salud y los hábitos de cada persona. Por ejemplo, cuando una persona está resfriada o tiene mucha gripe, su voz puede volverse ronca. Por eso es fundamental cuidar la voz y mantenerla sana. Gracias. Producción de la voz. La producción de la voz ocurre en 4 etapas. Como número 1 está lo que es la respiración, es cuando los pulmones expulsan el aire necesario para poder producir el sonido. Y como número 2 está lo que es fonación, cuando las cuerdas vocales vibran cuando el aire pasa por la laringe. Y como número 3 está lo que es la resonancia, que tiene como concepto el sonido se amplifica en la garganta, boca y cavidad nasal. Y como cuarto punto, como número 4, está lo que es la articulación, cuando labios, dientes, lenguas y el paladar forman el sonido en palabras comprensibles. Hola, muy buenas noches, Rick. Mi nombre es Michael Ramón Ponce Martínez. Soy integrante de la sección P1 y integrante del grupo número 1 de Zonaguera Colón. Yo voy a hablarles en este momento sobre lo que es la clasificación de la voz humana. La clasificación de la voz humana se clasifica según su altura o tesitura, es decir, según tan aguda o grave pueda ser una voz. En las voces femeninas existen 3 tipos principales. El principal y el primero es la voz soprano, el mezzosoprano y el contralto. Voy a explicarles un poco sobre lo que es el soprano, ¿verdad? El soprano es la voz más aguda de las mujeres. Se caracteriza porque puede alcanzar notas muy altas con facilidad y suelen escucharse claras y brillantes. Si nos fijamos en sus características, pues tenemos que 2 puntos principales, que es alcanzar notas muy altas con facilidad, voz claras y brillantes y penetrantes, ¿verdad? En el rango vocal aproximadamente iniciamos en una nota musical desde do central a un do agudo. Sonido, dice que el sonido es agudo, claro y brillante. Luego nos pasamos a lo que es el mezzosoprano. En el mezzosoprano la voz es una voz intermedia, no es tan aguda como el soprano, ni tan grave como puede, no es tan grave, tiene un tono cálido flexible y puede interpretar diferentes tipos de canciones, ¿verdad? Dentro de ella pues tenemos las dos características, pues son las que ya les expliqué ahorita, que tiene un tono cálido y flexible y puede interpretar diferentes estilos musicales. En el mezzosoprano, al momento de entonar una nota musical, se inicia con la grave y finaliza con la agudo.
En los sonidos, el sonido es cálido, redondo y flexible. Luego continuamos con lo que es el contralto. Es la voz femenina. En el contralto es la voz femenina más grave, su sonido es más profundo y fuerte y potente, por lo que es menos común que las dos antes mencionadas, ¿verdad? Lo que son sus características, pues posee un tono más profundo y poderoso. En el segundo punto, pues menos común que las otras dos que hemos mencionado, ¿verdad? Y al momento de entonar una nota musical, se inicia desde Fa grave y finaliza con Fa agudo. En el sonido, pues en el contralto tenemos lo que es un sonido grave, profundo y potente. Esto es todo de mi parte. Clasificación de la voz masculina. Voces masculinas. Tenor es la voz más aguda. Estos cantantes logran alcanzar las notas más altas con mayor facilidad y brío. Barítono es el tipo de voz más frecuente en los hombres, tiene un equilibrio entre potencia y flexibilidad. Bajo es la voz más grave y profunda, se distingue por su sonoridad y oscura y su gran resonancia entre las notas más bajas. Otros casos, conocemos casos como por ejemplo de algunos cantantes de que ellos pueden manipular tanto su timbre de voz que incluso cantan casi con los tonos de voz casi parecidos a un tono de voz femenino o infantil, porque pueden manipular bien su timbre y su tono de voz. Muchas gracias. Buenas tardes, Lick. Mi nombre es Luis Cruz, integrante del grupo P1, representando el grupo de Zonaguera. Yo les voy a hablar sobre las importancias y los cuidados de la voz humana. Como podemos ver, aquí tenemos una pequeña descripción. Cuidados de la voz humana. Consejos claves para mantener saludable. Para mantener la voz, no hay nada como hidratarnos, descanso vocal, evitar hábitos no viciosos, uso adecuado de la voz y la alimentación adecuada. Acá podemos tener otra que nos dice: no comer alimentos muy calientes, ni muy fríos, ni picantes. No fumar, que es un hábito malo que no se puede hacer. No gritar ni forzar la voz. Cuando uno siente que su voz ya la tiene demasiado cargada, es bueno tomarse un descanso e hidratarse, tomarse unos vasos con agua. Alimentación sana, de base de fibras, frutas y vegetales. Beber siempre mucha agua. Usar amplificador o micrófono en las salas grandes. Esto nos da que cuando tenemos reuniones, tal vez nosotros como docentes, o cuando tenemos actos cívicos con los alumnos, tal vez algunos maestros esfuerzan su voz a querer que todo el mundo lo escuche y no poder, y entonces eso es un desgaste físico. Trabajar la respiración a través del diagrama. Como podemos ver, ¿cómo se produce la voz? La voz se produce en la laringe, que contiene las cuerdas vocales por las que pasa el aire, provocando vibración y generando ese sonido único en cada persona que se llama voz. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Nelvin. Yo les voy a hablar sobre los factores de la voz. Factores que influyen en la voz. Tengo aquí un texto que dice que los factores de la voz, dice que la voz de cada persona es diferente porque está influenciada por diversos factores biológicos y ambientales. Los principales factores son 5, que es la edad, el sexo, el hábito de salud o estado de salud, hábitos de la vida y entrenamientos vocales. La edad dice que la voz cambia durante el crecimiento y el envejecimiento. Normalmente en la pubertad, especialmente en los hombres, la voz se vuelve más grave. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra voz como hombres normalmente durante la edad de 15 a 20 años, nuestra voz se vuelve más afónica y más ronca. Normalmente solo pasa en los hombres, no en las mujeres, porque normalmente las mujeres tienen una voz más leve. El sexo. Dice que el sexo, generalmente las mujeres tienen voces más agudas y los hombres más graves debido al tamaño de la laringe y las cuerdas vocales. Quiere decir que en el sexo también afecta nuestras voces. A los hombres las vuelven más graves
y a las mujeres más débiles. Estado de salud. Dice que el estado de salud registrado es que cuando uno tiene un resfriado, alguna alergia o enfermedades en la garganta, puede alterar la calidad de la voz. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos un resfriado, nuestra voz normalmente es como chillona, que nuestra voz, que no puedo hablar casi. Y cuando uno tiene enfermedades en la garganta, también nuestra voz es más débil, por lo que las amígdalas están inflamadas. Hábitos de la vida. Si usted es una persona que fuma, toma en exceso, o grita frecuentemente, puede dañar las cuerdas vocales, porque al momento que una persona fuma en exceso, al momento que usted inhala el humo, sus cuerdas aquí, la garganta, se aprieta y hace que su voz sea más débil que lo normal. Al igual que cuando uno toma, su voz se vuelve más débil y más chillona, por así decirlo. No sé si sea la palabra correcta. Al momento que usted también grita, suele perder la voz y se vuelve afónico. Si usted es una persona que grita porque que cualquier cosa pega los gritos, su voz después se vuelve débil. Entrenamientos vocales. Esto es muy importante. Dice que los entrenamientos vocales puede usted hacer entrenamiento con vocales constantes. Puede ser los cantantes, los docentes y locutores. Ellos pueden mejorar su voz mediante ejercicios y técnicas vocales. ¿Qué quiere decir? Que un cantante por lo regular hace entrenamiento, sabe dónde subir la voz, dónde bajarla. Al igual que el docente, él sabe cuándo hablar fuerte y cuándo hablar despacio. Al igual que los locutores, ellos saben cuándo meterle como gol y así, etcétera. Las importancias de estos factores, conocer estos factores ayuda a prevenir problemas vocales y mantener una sana y fuerte voz. Eso quiere decir que si usted hace entrenamientos vocales, usted va a tener una voz bien. Como maestro, si usted hace unos buenos entrenamientos, sabe en qué momento gritar, en qué momento hablar despacio, usted va a hacer que sus alumnos le entiendan clara y certeramente. Muchas gracias. Hoy venimos a hablar sobre las curiosidades sobre la voz humana. Dato interesante. Cada persona tiene una voz única comparable con huellas digitales. La voz comienza a formar en los primeros meses de vida y cambia con el crecimiento y el desarrollo de nuestra vida. Las cuerdas vocales vibran cientos de veces, segundos de hablar, cantar. La voz puede expresarse emociones con alegrías, tristeza, miedo, enojo, incluso decir palabras que no convienen. Un buen cuidado vocal permite conservar la voz durante muchos años. Y como una reflexión, la voz es un regalo natural que nos permite comunicarse, enseñar, aprender y relacionarse con las demás personas, con las demás, cuidarse responsables como quien la utiliza a diarios. Los docentes, cantantes, locutores, conferencias, defensas. Entonces vamos mejorando cada día más y practicando.